La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas rechazó la decisión de la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, que esta semana aprobó una moción para declarar persona non grata al alto comisionado Volker Turk y solicitó al Ejecutivo romper vínculos con esta instancia. A través de una declaración enviada al medio Europa Press, la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Rabina Shamdasani, indicó que hasta el momento no han recibido confirmación oficial sobre posibles acciones por parte del régimen de Nicolás Maduro. La resolución del Parlamento venezolano incluyó un exhorto a Nicolás Maduro para que suspenda cualquier relación con la oficina del alto comisionado mientras Turk permanezca en el cargo. Pese a las críticas del chavismo, Shamdasani ratificó la disposición del organismo internacional a mantener abiertos los canales de diálogo y recordó que los informes elaborados por el alto comisionado responden a un mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Además, la vocera defendió la labor del equipo que lidera Turk y reafirmó su enfoque en las víctimas y en la veracidad de la información recabada, asegurando que continúan firmemente comprometidos con la defensa y la protección de los derechos humanos de todos los venezolanos, sea en Venezuela o en el extranjero. Aseguró que la oficina continuará trabajando en base a información verificada y el relato de las propias víctimas, centro de la labor del organismo. La declaración del Parlamento surgió tras el cuestionamiento del presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, quien señaló que Turk no hacía nada por los derechos humanos de los venezolanos secuestrados en El Salvador. La hija del exministro de Finanzas durante la presidencia de Hugo Chávez, Rodrigo Cabezas, detenido hace 20 días, pidió el miércoles al fiscal general Tarek William Saab una prueba de vida para comprobar su estado de salud, luego que la familia del economista fue notificada de su ingreso a un centro médico. Hago este video para informar y denunciar públicamente que hemos sido notificados que nuestro padre, el profesor Rodrigo Cabezas, fue trasladado el día de ayer, 1 de julio del 2025, al Centro Médico del SEBIN ubicado en Plaza Venezuela. Hoy se cumplen 20 días de su desaparición, 20 días que no sabemos su paradero, 20 días que hemos buscado por todos los centros penitenciarios de Caracas y no lo hemos encontrado. Por tanto, como familia, pedimos al fiscal general de la República una fe de vida de nuestro padre. Pedimos le garantice el debido proceso. Pedimos nos informen dónde está, cómo se encuentra su estado de salud, por qué fue trasladado a un centro médico, cuál es su condición de salud actual, si ha tenido acceso a sus medicamentos. Porque recordamos, mi papá es un paciente cardiópata que requiere de un tratamiento médico diario para controlar su hipertensión. Por tanto, hacemos un llamado al fiscal, al Estado y a los organismos competentes para que nos den una pronta respuesta de dónde está nuestro papá, que le garanticen su derecho a la vida y sobre todo su derecho a la salud. Rodrigo Cabezas apoyó la candidatura presidencial de Edmundo González Urrutia, a quien respaldó públicamente en artículos de opinión. Diosdado Cabello, ministro de Interior de Venezuela, reveló un nuevo plan que se estaría gestando por la oposición venezolana para alterar el desarrollo de las elecciones municipales del 27 de julio. Es que María Corina no solamente quiere sabotear las elecciones municipales del 27 de julio, sino generar un ambiente de caos nacional a un año de las elecciones presidenciales, con el objetivo de vender el falso positivo de que el fin del régimen ha llegado. Primo, María Corina, antes de hundirse como un ancla en el mar, quiere vender fake news de unos supuestos militares activos que están dando un golpe como lo hizo Juanito Aspirador el 30 de abril del 2019 en el distribuidor Altamira con la llamada rebelión de los plátanos. También se refirió al caso del arresto de Rafael Tudares, yerno del opositor Edmundo González Urrutia, en donde aseguró que fue detenido por actuar como un enlace directo del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, el FBI, dentro de Venezuela. En el estado de Nueva Esparta, a través de órganos nacionales e internacionales relacionados con la actividad marítima, se revela información acerca de la lancha Sedna que salió desde el puerto de Punta Arenas en la península de Macanao, en la isla de Margarita, el pasado 8 de junio, y 10 días más tarde sus familiares declararon que habían perdido comunicación con ellos. De acuerdo a fuentes internacionales, estaría vinculado a un caso de narcotráfico.
La información proviene del Comando del Séptimo Distrito de la Guardia Costera de los Estados Unidos. En una nota de prensa emitida por la Organización de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de Venezuela, ONSA, la lancha Sedna es parte de una incidencia en alta mar respecto a una operación mayor de tráfico de marihuana y cocaína. Se informó que el Escuadrón Táctico de Interdicción de Helicópteros, desplegado por la Guardia Costera a bordo del buque Friesland de la Armada Real Holandesa, realizó disparos contra una embarcación sospechosa de tráfico de drogas frente a las costas de Venezuela el pasado 15 de junio de 2025. La droga había sido interceptada por el buque de la Guardia Costera de Estados Unidos, Northland, el cual desembarcó finalmente el pasado 2 de julio en la base Miami Beach, Florida, un cargamento de aproximadamente 1.000 kilogramos de cocaína y 1.500 kilogramos de marihuana con un valor estimado de $20.1 millones. Y entre los buques vinculados con esta operación de narcotráfico estaba el Sedna, de bandera venezolana y que había sido declarado en emergencia el pasado 17 de junio. Hasta el momento, los organismos internacionales y nacionales que dan cuenta de este caso no informan sobre cuál es la situación o estatus de los pescadores que salieron de Margarita en esta lancha Sedna. Por eso sus familiares acá en la región insular están a la espera de la información. Es lo que tenemos desde el estado de Nueva Esparta. Para BPI TV, Ana Carolina Arias. Establecemos este contacto a esta hora desde el estado Bolívar. De acuerdo con el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, el nivel del río Orinoco en Ciudad Bolívar para este jueves 3 de julio se ubica en 15.24 metros sobre el nivel del mar. Esto representa un aumento de 14 centímetros durante las últimas 24 horas. En esta zona de Venezuela, los funcionarios de Protección Civil en el municipio Gran Sabana, fronterizo con Brasil, informaron que han estado recorriendo canales de drenajes y zonas vulnerables ante inundaciones. También afirmaron que han estado evaluando instituciones que podrían servir de albergues en caso de emergencia por la crecida de los ríos. La gobernadora del estado, Yulisbeth García, encabezó un despliegue el miércoles 2 de julio de unos 400 funcionarios entre agentes de seguridad y rescate. La mandataria dijo que los organismos correspondientes se mantienen en alerta ante el ascenso del nivel en el Orinoco. En Bolívar, Carlos Uniaga, BPI TV. Médicos especialistas en el área de traumatología que integran la Asociación Venezolana de Tumores Musculoesqueléticos, AVETME, aseguran que las estadísticas de casos en niños y adultos mayores han aumentado. Los galenos especialistas apuntaron que en las consultas han detectado mayor incidencia en tumores malignos que se convierten en cáncer óseo. Detallaron que la casuística de esta enfermedad es más baja en comparación a otros tipos de cáncer que tienen incidencia a nivel mundial, como cáncer de mama, útero, entre otros. Sin embargo, nosotros lo separamos en dos grupos etarios, que son los niños, donde hay un pico, y los adultos mayores de 50 años. En estos últimos, la incidencia de metástasis ósea, que se derivan de primarios, como el cáncer de pulmón, el cáncer de riñón, el cáncer de mama, el de próstata, hacen incidencia o hacen presencia en el sistema óseo. Entonces, esto nos aumenta la presencia de casos en la consulta. Alertaron a la población que si existen lesiones anormales en el cuerpo, deben ser estudiadas por los médicos encargados debido a que pueden transformarse en tumores malignos. La primera advertencia es que todo bulto, masa, pequeña masa, que sientan en el cuerpo, tiene que ser estudiado. Nosotros, por ejemplo, en los tumores de parte ordenada tenemos una ley del puño. Si tienes una lesión que es mayor que tu puño, ya esto te habla de que, así te digan que era un simple lipoma, ya esto puede ir cambiando su celularidad y transformándose en un tumor maligno. En el esqueleto como tal, el dolor, un dolor a predominio nocturno, que se presente, que no tenga acalmia con ningún analgésico, también te hace un signo que te debe llevar a la consulta. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante un encuentro efectuado en San Juan de los Morros, estado Guárico, el cual estuvo dirigido a estudiantes de medicina, médicos y especialistas, con la intención de fomentar la investigación y el manejo de los tumores musculoesqueléticos. Centenares de venezolanos celebraron la denominada Ruta del Terror, una tradición que revive los mitos y leyendas locales con un recorrido lleno de espantos y personajes de cuentos en el barrio Petare de Caracas, considerado como la favela más grande del país.
Desde techos, ventanas, calles y un cementerio recreado en una plazoleta, los organizadores del recorrido buscan resaltar parte de la cultura del casco histórico de Petare. A medida que avanzaban, una treintena de actores representaban diversos personajes, entre ellos el yerbatero, quien solía recolectar hierbas de la principal formación montañosa de Caracas, conocida como el Ávila, o el descabezado, además de espíritus de esclavos. Ya de por sí es un poco complicado hacer esta ruta porque la gente dice Petare, wow, no, Petare es inseguridad, Petare es esto, lo otro, pero realmente ya Petare tiene otra cara y nuestra tarea es, a través de cosas divertidas como estas, de una manera diferente, de una manera creativa, darles a entender que Petare es mucho más de lo que la gente, incluso fuera de las fronteras, cree. Así lo describe Cristian Polo, miembro del cuerpo creativo de la Fundación José Ángel Lamas, que trabaja para preservar el patrimonio cultural e histórico del municipio de Sucre, al que pertenece Petare. Por su parte, la también integrante de la Fundación, María Eugenia Rangel, señaló que esta actividad se basa principalmente en espantos y aparecidos de la zona del centro histórico de la favela. Nuestra fundación hace esta actividad una vez al mes, de acuerdo a los cuentos de caminos que hay, de espantos y aparecidos de la zona del centro histórico de Petare. Hay muchas personas que dicen escuchar espantos, ánimas, esclavos que en algún momento vivieron en esta zona. Y nosotros lo que hacemos es recrearlo desde la fundación como parte patrimonial e histórica de esta fundación. Los organizadores de la ruta, que se pretende repetir en agosto, advierten que no es apta para menores de 12 años ni personas con alguna situación de discapacidad. La canciller colombiana Laura Sarabia, mano derecha del presidente Gustavo Petro, presentó este jueves su renuncia al cargo por diferencias con algunas decisiones del gobierno. En una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, Sarabia indicó: "Mi renuncia es el resultado de una reflexión profunda, motivada por la responsabilidad que siento con mi conciencia, con el país y con la forma en que entiendo el ejercicio del poder público". La renuncia de la canciller, quien asumió el cargo el pasado 25 de enero, se produce en medio de una controversia interna por el manejo del contrato para la fabricación de pasaportes, que ya costó el cargo al primer canciller de Petro, Álvaro Leiva, ahora enfrentado con el presidente, que lo acusa de conspirar para sacarle del poder. Unas 5.000 personas, principalmente turistas, han tenido que ser evacuadas de la región de Lasithi, en la isla griega de Creta, debido a un incendio forestal declarado el miércoles por la tarde y que este jueves sigue fuera de control. Según el cuerpo de bomberos, el incendio se ha dividido en 3 frentes y está avanzando impulsado por vientos racheados, y las autoridades de protección civil han advertido de que la situación es muy difícil. Unos 230 bomberos con 46 vehículos y 13 equipos de senderismo están operando en esta zona situada en el este de Creta, mientras que en total 10 helicópteros y aviones cisterna están realizando lanzamientos de agua para contener las llamas. Hasta el momento, 5 localidades costeras han tenido que ser evacuadas y 4 personas tuvieron que ser hospitalizadas con problemas respiratorios. Durante los últimos días, los bomberos griegos luchan contra decenas de incendios a diario, impulsados por los fuertes vientos y una ola de calor que atravesó el país la semana pasada y ha secado por completo la vegetación. El 40% de los vuelos previstos en los 3 aeropuertos de París para el viernes serán cancelados debido a la huelga de controladores aéreos planificada para este jueves y viernes. Así lo anunciaron las autoridades. El aeropuerto del polo turístico de Niza, el tercero más importante de Francia, ha suprimido la mitad de sus vuelos, igual que los de Bastia y Calvi, en la isla mediterránea de Córcega, según informó la Dirección General de Aviación Civil. También en la mitad sur del país se han suprimido el 30% de los vuelos de los aeropuertos de Lyon, Marsella y Montpellier, así como los de Ajaccio y Figari, también en Córcega. El ministro de Transportes, Philippe Tabarot, considera que la huelga es totalmente inaceptable y la achaca a sindicatos minoritarios. Según Tabarot, es inaceptable realizar esta huelga justo en la semana de inicio de las vacaciones escolares para millones de franceses y hacerlo además para solicitar aumentos salariales después de los incrementos acordados en 2024, a fin de evitar paros durante los Juegos Olímpicos de París.
Taiwán toma como referencia la experiencia ucraniana y una de sus prioridades defensivas son los drones. El gobierno de Taiwán se ha marcado dos objetivos para hacer frente a un intento de invasión por parte de China. Por un lado, elevar el valor del sector por encima de los 1.380 millones de dólares en 2030 frente a los 172 millones actuales y por otro lado, alcanzar una producción anual de 180.000 unidades de uso civil para 2028. En caso de un ataque chino, las fábricas taiwanesas podrían reconvertir rápidamente su producción civil en militar y gracias a las cadenas de suministro ya establecidas, continuar operando incluso bajo un eventual bloqueo. Así lo explica Tiun Hong-yun, subdirector de un centro de investigación financiado por el gobierno taiwanés. Los drones son una parte crítica de la defensa de Taiwán, especialmente para labores de inteligencia, ataques rápidos y defensa de la línea de costa. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Taiwán ha tomado nota de cómo el país ha compensado su inferioridad militar respecto a Rusia mediante el uso masivo de drones. Estos dispositivos han demostrado ser muy eficaces en tareas de reconocimiento, ataques de precisión y saturación de defensas antiaéreas. Así lo indica Kelly Grieco, investigadora principal en el centro Stimson. Taiwán realmente tiene ventajas en términos geográficos, es más vulnerable a escenarios de bloqueos y cuarentenas comparado con Ucrania. Debido a sus particularidades geográficas, Taiwán, dice la investigadora, necesita aparatos de muy distintos tipos y tamaños. Así lo indica también por su parte Katie Funk, analista de políticas en el DSET. Actualmente, la isla está centrada en drones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Aunque Taiwán es un referente global en la fabricación de chips avanzados y dispositivos de alta tecnología, su industria de drones aún está en fase incipiente. Actualmente solo produce entre 8.000 y 10.000 unidades al año, muy lejos de la meta gubernamental de 180.000 para 2028 y de los 4 millones que fabricó Ucrania el año pasado. Luto en el mundo del fútbol. El jugador portugués del Liverpool, Diogo Jota, de 28 años, ha fallecido esta madrugada en un accidente de tráfico que ha ocurrido en España, en Zamora. Ha muerto junto a su hermano André, también futbolista, de 26 años. Los dos viajaban en un Lamborghini cuando sufrieron el siniestro en la autovía A52 a la altura de la localidad de Cernadilla. Se investiga la causa por la que el vehículo se salió de la vía y se incendió. Se cree que pudo ser un reventón en un neumático durante un adelantamiento. Los servicios de emergencia solo pudieron confirmar la muerte de los dos hermanos. Los bomberos tuvieron que extinguir el fuego que se propagó por la vegetación.